Pues en primer lugar, hola a todos, bienvenidos a este workshop. Lo presenta aquí un servidor, Alexis. En las redes me conoceréis como CryptoShalix. Y en este evento se pretende hablar de la revolución digital que está provocando la blockchain, el Bitcoin, las criptomonedas, los NFTs y esto del metaverso. Tantas cosas que nos están llegando, ¿verdad? Cada vez más, sobre todo estos 2 últimos años. Ha habido un boom muy grande. Vamos a tocar los principales puntos que describen a cada una de estas nuevas tecnologías y vamos a ver de qué va. Primero quería hacer un breve repaso así rapidito de lo que va a ser nuestra agenda. El día de hoy tenemos qué es el dinero. Vamos a contar el origen del dinero realmente y un poquito, vamos, la historia del dinero. Luego pasaremos a estudiar la blockchain, por fin, uno de los temas, de los puntos interesantes, ¿verdad? El blockchain, los tipos que hay, cómo funciona, qué es realmente la blockchain. Procederemos a explicar Bitcoin, la moneda ahí digital, la primera moneda, la primera de todas. Veremos también su origen, veremos la forma en la que se maneja esta moneda, diferencias con otras monedas. Y entre medias también, antes y después, entre medias también, veremos varios conceptos que son necesarios para entender todo este tema de la blockchain, de los NFTs y demás, como es, por ejemplo, la minería, la criptografía, los mecanismos de consenso o los smart contracts. Todos ellos son súper importantes y muy, muy, muy claves para entender por qué la blockchain es tan especial. Terminaremos con unos casos de uso, ejemplos de uso de la blockchain en la vida real, de casos de usos reales hoy en día. Y finalizaremos con un enlace de interés que a lo mejor lo abro y podemos verlo un poquitín. Y nada, procedemos al siguiente. Antes de empezar a describir la blockchain y Bitcoin, tenemos que dejar en claro un concepto básico que lleva con nosotros, con la humanidad, desde el principio de los tiempos: el dinero. Porque para poder comprender de verdad qué es el dinero, tenemos que repasar la evolución del mismo a lo largo de la historia, empezando por el trueque. El trueque o intercambio de valor. Porque os habéis preguntado cómo se obtenían las cosas antes de que existiera el dinero como tal, como el que conocemos hoy en día. En la antigüedad, la humanidad usaba el trueque para realizar actividades comerciales e intercambiar valor entre personas. El trueque permitía que las dos partes involucradas en una transacción, dos o más partes, se vieran beneficiadas, pues cada parte obtenía algo que deseaba a cambio de algo que tenía en exceso o de un servicio o una actividad que podía ofrecer. Siempre que se produjera la doble coincidencia de deseos. Doble coincidencia de deseos. Esto suena algo mágico. No, consiste en que realmente una persona esté buscando lo que tú ofreces y viceversa. En el ejemplo, en la imagen que podéis ver aquí en la diapositiva, el recolector de cocos ofrece cocos, porque es lo que más tiene, ¿verdad? Lo que tiene en exceso. Y quiere pescado. Bueno, pues el pescador, ¿qué es lo que más tiene en exceso? Pescado. Después de un día de trabajo duro, tiene pescado. Dice, yo te ofrezco este pescadito y tú me das esos cocos. Intercambio. Y al mismo tiempo el pescador dice, yo quiero descansar. Entonces le ofrece al cocinero el pescado a cambio de que éste cocine para él. Es un intercambio de valor, un servicio, un producto, no importa. En ambos casos se produce un intercambio. Para solucionar el problema de la doble coincidencia de deseos, porque parece que no, pero eso era un problema, los seres humanos descubrieron que había unos bienes intermedios, vamos a llamarlo dinero primitivo, y estaba conformado principalmente por materias primas y artículos coleccionables, estos que además conservaban su valor por cierto periodo de tiempo y por los que había una demanda muy alta entre los miembros de la comunidad en ese momento, de la sociedad de ese momento. Además, eran elementos, eran materias que podían ser almacenadas de manera fácil para ser intercambiadas por bienes y servicios en el futuro. Y a pesar de que el dinero primitivo solucionaba algunos de los problemas originales del trueque, todos estos bienes intermedios presentaban varios inconvenientes para funcionar como dinero. Principalmente, la mayoría de estos bienes no eran fungibles, eran difíciles de dividir, difíciles de transportar, y su valor no necesariamente se podía conservar en el tiempo. Por cierto, el concepto de fungibilidad lo tenéis descrito ahí abajo. Es una propiedad del dinero que se tiene cuando una cantidad de dinero es igual a la misma cantidad representada de otra forma.
No os preocupéis si os suena un poco raro, porque más adelante veremos más en detalle qué es el tema de fungible y no fungible con unos ejemplos muy claros y lo vais a entender mucho mejor. Em, Alrededor del siglo XII a.C., en China, las joyas y los elementos fabricados con metales y piedras preciosas se convirtieron en algo revolucionario. Era un buen medio de intercambio y se podía almacenar y se podía transferir este valor, ¿verdad? Por ejemplo, las espadas, las dagas y eso, elementos decorativos, eran generalmente deseados y aceptados como herramienta de intercambio por su belleza y su exclusividad. Este es el dinero metálico. Y aunque no se conocen fechas exactas, el consenso es que el dinero de papel o el papel moneda, similar a los billetes que tenemos hoy en día, se empezó a utilizar en China también alrededor del siglo XX, del siglo X, disculpad, del siglo X. Posteriormente, varios gobiernos decidieron crear sus propios bancos centrales y monopolizar la emisión del dinero. Aunque en principio todos los certificados, recibos, billetes emitidos por los bancos centrales estaban respaldados por oro y plata, distintas situaciones motivaron a los bancos a emitir más papel moneda del que debían respaldar con sus reservas. Y llegamos al punto actual, el dinero fiat o fiduciario. En 1880 y 1914, entre estos 2 años, la mayoría de los bancos centrales del mundo adoptaron el oro como reserva de valor, sistema que se conoce como patrón oro clásico. Sin embargo, en 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, varios gobiernos europeos se vieron en la necesidad de emitir más dinero del que tenían en sus reservas de oro para poder soportar el coste de la guerra. Y aunque inicialmente el dinero fiat estaba representado por billetes y monedas, con el auge de las computadoras y la modernización de la banca, la mayoría del dinero es hoy día digital. No sé exactamente el porcentaje, pero más de un 90% seguro. Representado en bases de datos centralizadas, como las de los bancos centrales, los comerciales y demás entidades del sistema financiero. Vamos a hacer aquí ahora un pequeño inciso para explicar el paso de la evolución de las bases de datos. Porque esto que os estoy poniendo en la diapositiva en la diapositiva actual, del ejemplo de la isla de Yap, realmente pertenece a una base de datos. Un poco raro, ¿verdad? En un principio, las bases de datos se utilizaban para almacenar información de manera centralizada, pero este sistema presentaba algunos inconvenientes y unos riesgos que chocaban con la integridad de esta información. Debido a esto, a finales del siglo XX se empezaron a utilizar bases de datos distribuidas, en las que la información no está almacenada en un único ordenador, sino en varios ordenadores de manera redundante, es decir, la misma información. Ahora, ¿por qué os cuento esto de base de datos? ¿Qué tiene que ver con las piedras RAI? Bueno, para entender las bases de datos distribuidas, nos vamos a este ejemplo, a las piedras RAI de la isla de Yap, en la Micronesia, donde llevaban el registro de propietarios mediante estas piedras, así que estáis viendo en esta foto. Cada habitante llevaba su propio registro sobre quién era el propietario de cada una de las piedras RAI. Y a pesar de que estos registros se llevaban de forma independiente, todos los registros coincidían para tener una única verdad. Entonces, cuando el dueño de una piedra quería transferir la propiedad de esta, tenía que anunciar la transferencia a todos los demás habitantes de la isla para que estos pudieran hacer el cambio en sus registros de manera independiente y así pues, mantener la integridad en la base de datos distribuida. En Wikipedia tenéis la información de las piedras RAI y luego podéis ver fotos en internet. Es muy, muy curioso. Aparte, había varias historias por ahí también relacionadas con las piedras RAI, de cómo llegó el primero allí, el primer extranjero a la isla y cómo cambió todo. Y, en fin, está muy interesante la historia. Llegados a este punto, debemos analizar qué necesitamos realmente del dinero. ¿Qué funciones tiene? Entonces, vamos a ver. Funciones del dinero. Uno, medio de intercambio. Esto se refiere a la función de transferir valor entre distintas partes. Esto significa que si yo quiero transferir valor a alguien a cambio de un bien o un servicio que he recibido previamente, el dinero debe funcionar como herramienta para alcanzar dicho objetivo. Es decir, debe servir como un bien intermedio para que dos o más personas puedan intercambiar valor. Segundo punto, unidad de cuenta. Se refiere a que los precios de la economía y el valor de las cosas en el mercado estén determinados en unidades de dinero. Parte esencial de la función del dinero como tal, como unidad de cuenta,
es que los precios tengan un comportamiento estable en el tiempo. Esto significa que, bajo condiciones normales, si voy a cotizar los precios de los bienes y servicios en dólares, hoy es razonable asumir que mañana será el mismo valor. Es importante aclarar que con el dinero fiat actual, en periodos largos, los precios de los bienes y servicios tienden a aumentar por un fenómeno económico que se llama inflación, que de hecho no sé si no debemos de estar percibiendo ahora mismo. Ha habido bastante inflación últimamente, el tema de Estados Unidos, imprimiendo billetes sin parar. El tercer punto, la tercera función del dinero, es el depósito de valor. Un buen dinero debe conservar su valor en el tiempo de manera estable. Si el dinero tiende a perder su valor en el tiempo, las personas estarán incentivadas a utilizarlo ahora en el presente para evitar que en el futuro haya perdido valor. Para mantener su valor en el tiempo, la principal característica que debe tener es escasez. Esto es súper importante, escasez. Es una de las propiedades más importantes de Bitcoin. Lo veremos más tarde. Si una comunidad empezara a utilizar como dinero un producto abundante, este no podría mantener su valor en el tiempo. Ejemplos. El oro, debido a su escasez, es un mineral deseado por todo el mundo para mantener su valor en el tiempo. Sin embargo, la arena es un material muy abundante, ¿verdad? Pero quién quiere arena? Aparte de estas funciones, el dinero debe tener ciertas características, como son la fungibilidad, lo que hemos mencionado antes, ¿os acordáis? Una cantidad de dinero es igual a la misma cantidad del mismo dinero representado de otra forma. Suena muy a trabalenguas. Esto quiere decir que los bienes fungibles son los que son los que se pueden intercambiar, teniendo un valor en función de su número, medida o peso. Como puede ser un billete de 50 euros. Lo puedes intercambiar por otro billete de 50 euros sin que pierda ningún valor. Y, eso sí, se consume. Los bienes no fungibles son aquellos que no son sustituibles, como una obra de arte, por ejemplo. Si tú tienes un cuadro en tu casa, este no se consume cuando tú lo utilizas. Te puedes mirar, no se va a consumir, ¿verdad? Y tampoco puede ser sustituido por otro cuadro. Una obra de arte no es equivalente a otra. Aunque luego haya, en fin, tema artístico, es otra historia. La siguiente característica, la durabilidad. El dinero debe tener la capacidad de conservar su valor en el tiempo sin presentar mayor deterioro. Y los billetes, uy, se rompen fácilmente. La tercera característica es la divisibilidad. Una unidad de dinero puede dividirse en unidades más pequeñas para representar fracciones de valor a la unidad original. Tras esta breve introducción, ahora sí podemos resumir un poquito más qué es el dinero. El dinero es una herramienta para transferir valor, es decir, sirve como medio de intercambio entre personas y también es una unidad de cuenta, es la forma en que se mide el valor de las cosas. Actualmente, solo el 8% del dinero del planeta está en forma física. Me había quedado yo corto, ¿verdad? Antes. El resto es digital. La blockchain es la nueva forma de dinero. Esta es la conexión entre la blockchain y el dinero. Pasamos al siguiente punto. Criptografía. Este concepto es interesante. Aquí venimos a describir este concepto. El término criptografía viene de la combinación de las palabras criptos, del griego criptos, que significa oculto, y grafe, que significa escritura. Es decir, criptografía significa literalmente escritura oculta. En un principio, la criptografía se utilizaba por las civilizaciones antiguas para enviar mensajes secretos sin que pudieran ser interceptados por sus enemigos o, en el caso de que así fuera, que no pudieran descifrarlo. Vamos ahora a encriptar una palabrita aplicando una única regla. En este caso, la regla es cada letra del abecedario, cada letra de la palabra se va a reemplazar por la siguiente del abecedario. Ejemplo, la A se reemplaza por la B por la C, y así sucesivamente hasta llegar a la Z, la cual se reemplazará por la A. Ahora, se ha encriptado esta palabra. CMPDL, en fin, una palabra. ¿Alguno es capaz de decirme qué significa? ¿Alguno es capaz de descifrar esta palabra? Podéis levantar la mano o quitar el micro sin más y a ver si sois capaces de adivinar. Pensad eso, que cada letra se cambia por la siguiente del abecedario. ¿Alguno se atreve? Puedes dejar 30 segundos. Ahí, Enrique Zamora lo ha dicho. A ver, Fernando Moreno, puedes quitarte el... Blockchain. Blockchain, ya también lo ha dicho, sí, sí. Ya ha dicho también por aquí el compañero. Bravo, bravo. Eso es. Es blockchain. Es curioso, ¿verdad?
Fijaos como una simple forma de encriptar pues, es más difícil de entender. Si tú lees esto sin saber cuál es la regla, no puedes entenderlo, ¿verdad? Aunque desde hace tiempo hay varios métodos y herramientas para encriptar mensajes, actualmente existen algunos estándares que son los criptográficos más utilizados para esto, para encriptar la información digital. Uno de los más conocidos es el algoritmo SHA-256. Lo diseñó la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y es precisamente el que utiliza Satoshi Nakamoto en la creación del Bitcoin. Utilizando este algoritmo, cualquier información digital se puede encriptar para obtener como resultado un hash, sí, ahora veremos lo que es un hash, de 256 bits de longitud o de 64 dígitos, utilizando la representación hexadecimal. Vamos a ver un ejemplo. Tengo por aquí abajo, como veis, la URL en el PowerPoint, andersbrownworth.com, blockchain. Aquí tengo ya abierto la página. Ratón, a ver si viene. Aquí está. Bueno, como veis aquí abajo está el hash. El hash es como un identificador, como un ID, ¿vale? Como vuestro NIF, como vuestro DNI, ¿no? Pues lo mismo, pero en la versión digital. Y es lo que se dice, son 64 dígitos y son 256 bits de longitud. Digitalmente es eso. Pero, ¿de qué me sirve a mí esto? Bueno, me sirve de que yo puedo poner aquí el texto que yo quiera y ese texto se va a encriptar con ese hash. Vais a ver cómo va a cambiar. Fijaos en el hash. Lo estáis viendo, ¿correcto? Como la B ha cambiado, L ha cambiado, O ha cambiado. Como veis, va cambiando. Blockchain. Ese sería el hash para blockchain. Y seguramente, a lo mejor, no sé si cambiándolo. No, vuelve a ser el mismo exactamente. Eso es. El hash tiene que ser el mismo siempre. Una palabra, cuando se encripta con el SHA-256, tiene un hash concreto. Si tú este hash eres capaz de utilizar la inversión del SHA-256, obtendrías esta palabra. Es decir, descifrarías el código. Es una forma interesante de... Disculpad, ahora ya estamos de nuevo. Bueno, esto estaba muy, muy chulo. A mí esta parte me gustó muchísimo cuando lo vi, cuando lo descubrí. ¡Wow! Así funciona realmente la criptografía. Claro, realmente en programación, aquellos que trabajamos en programación, ya sabemos que esto se utiliza bastante para encriptar a veces. Pero saber que también se puede utilizar para temas de dinero, de finanzas, es increíble. Vamos a ver por fin qué es la blockchain, porque esto es la palabra que se ha visto tantas veces ya, ¿verdad? Estos últimos años. Primero vamos a ir por pasos. Si analizamos la palabra, debemos separar en block, bloque, y chain, cadena, resultando en cadena de bloques. Pero, ¿esto qué significa? ¿Qué es esto? Se trata de una red de datos conectada que pretende proveer trazabilidad y transparencia a la cadena de suministro, ofreciendo una arquitectura segura, transparente, estable y redundante. Es decir, igual para todos los participantes de la red, que permite transmitir y almacenar información que puede traer múltiples beneficios a las cadenas de suministro. Cualquier persona del planeta puede participar, creando lo que se conoce como nodo. Pero hay que diferenciar a un minero de un participante. El minero es el que escribe. El segundo, perdón, el primero es el que escribe. Eso es correcto, sí, el minero es el que escribe. El segundo solo mantiene la red abierta y operativa. El nodo no es más que una copia de la blockchain, desde sus inicios y constantemente actualizada en tu disco local, donde tú, como participante, permites que la red se mantenga viva al ofrecer tu equipo. Ofreces tu procesador, el disco, la electricidad que consumes en tu casa, para comprobar que los nuevos datos de las transacciones que se realizan son correctos. Si algo sale mal, es muy fácil identificar en qué paso se ha presentado ese error y quién es el responsable, pudiendo diseñar estrategias que mejoren el proceso, costos y eficiencia. Sin embargo, los mineros trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, resolviendo problemas informáticos que incluirán nuevos bloques en la blockchain, a cambio de una pequeña retribución en bitcoins, la cual se puede realizar mediante smart contracts. Más adelante, como he dicho, veremos qué es esto de smart contracts, de contratos inteligentes. Se eliminan de este modo las comisiones por transferencias y los intermediarios. Muy interesante. Vamos a ver ahora dos URL con datos métricas. Aquí abajo las tenéis, ¿sí? Datos y métricas. Tenemos la blockchain info. Este se puede cerrar ya. Aquí tenemos blockchain info. Esto no es más que información y estadísticas acerca
de Bitcoin en general. Vemos el valor actual de Bitcoin en dólares. Al fin y al cabo, el dólar es la moneda mundial, ¿verdad? Vemos el valor actual de Bitcoin en dólares. Ha caído un poquitito bastante en las últimas semanas, meses. El tamaño medio del bloque. Esto es el bloque, que más adelante veremos cómo se estructura realmente la blockchain, ¿vale? El tamaño medio del bloque es de 1 megabyte,17. Es lo máximo, realmente está en torno a eso, en torno a 1 y 1,4, creo que es el máximo. El número de transacciones que se efectúan por día, 258.000 transacciones por día. Suena poco, pero wow. Y el tamaño de la mempool. Esto son realmente las transacciones que están esperando ser confirmadas. Es decir, ahora veremos después más adelante cómo funciona, pero las transacciones tienen varios pasos y hay uno de ellos en el que tienen que esperar a que los mineros cojan esa transacción y la trabajen para publicarla. Pues hay 5 millones de bytes en transacciones esperando a ser confirmados. Esta página es muy interesante, hay datos de todo tipo y se encuentra dentro de blockchain.com, el cual es un exchange, una plataforma en la que se puede comprar Bitcoin, Ethereum, las principales monedas, básicamente. Tiene su exchange y tiene su wallet. Esta de aquí no tengo cuenta porque creo que las comisiones eran un poco elevadas, pero realmente la información que tiene es muy útil, fue uno de los primeros prácticamente de salir. Hay otros antes, por supuesto, pero es de los más grandes. Luego tenemos esta otra página, a ver si carga. Aquí está, esta me gusta a mí. Esta página me gusta. Vamos a ver un segundo. Vamos a poner, por ejemplo, algunos conocidos. ADA, bueno, conocidos. Para mí son conocidos. No sé si para todos. ADA, Dogecoin, por ejemplo, que también es muy conocida, ¿verdad? Esa si la conocéis algunos. Y con relación a Bitcoin. Entonces, en esta gráfica podemos ver en color rojo, azul y verde las diferentes monedas y su relación en comparativa con el otro valor, con la otra moneda, con respecto al tiempo. Es decir, a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando esa moneda, el precio de esa moneda, en comparación con las otras que tú marques. En este caso tenemos puestas estas tres: Cardano, Dogecoin y Bitcoin. Bitcoin es la roja, como veis, la evolución ha sido wow, interesante. Y sin embargo, Dogecoin y ADA ni se ven, son una línea, tal cual. Si marcamos Ethereum, quitamos un segundo ADA y Dogecoin, a ver si carga, un poquito lento, ahora está. ¿Veis? Aquí sí se ve un poquito más la línea verde, cómo se correlaciona también incluso. De hecho, cuando sube Bitcoin, sube Ethereum, más o menos, van a la par. Cuando baja, baja. Va muy así. Esta página realmente tiene más herramientas, tiene muchas herramientas esta de aquí, con Metrics. Tiene muchas herramientas. Pero a mí esta es una de las que más me gustó por eso, para poder ver la comparativa. Y tiene sobre todo eso, tema de gráficos, estadísticas, está muy bien. Hay otras mucho mejores que veremos más adelante, pero esta está guapa. Procedemos con la siguiente diapositiva. Esto es. Muy bien. Tipos de blockchain, porque hay varios tipos. Un segundo, he perdido el ratón. Ahora, ya. Tipos de blockchain. Tenemos las blockchain públicas o abiertas. Las blockchain públicas o abiertas son transparentes y no tienen intermediarios. Cualquier persona puede participar para escribir y leer información. Son de software libre. Cualquier persona puede revisar el código, copiarlo, modificarlo y lanzar una blockchain nueva con otras características, pudiendo realizar y revisar transacciones, lo que sea. Es descentralizada e independiente. Ninguna entidad central la puede controlar. Es una blockchain pública. Está abierta a todo el mundo. Tiene, además, que no se puede cambiar la información que está escrita. Y luego el alcance. Realmente es que permite realizar transferencias de valor sin intermediarios, como ya hemos dicho antes, y publicar la información con una marca de tiempo, de manera que queda constancia en la red y se puede hacer desde cualquier parte del mundo. ¡Wow! Luego tenemos las blockchain privadas o cerradas, en las que es necesario tener el permiso de la persona o grupo de personas encargadas de la administración para poder escribir y o leer información. Es posible otorgar permisos de solo lectura, solo escritura o ambos. Este uso es principalmente corporativo y permite a las empresas pues, que cuenten con una base de datos cerrada en la que pueden compartir información específica con sus empleados, clientes, proveedores, organismos gubernamentales,
con cualquier persona que deseen. Haciendo una analogía, un pequeño punto antes de ver las híbridas, haciendo una analogía con la tecnología anterior al blockchain, se podría pensar que las blockchain públicas son como Internet, abiertas, y las blockchain privadas son como las intranets. En la tabla también podemos ver una tabla de permisos de acceso, en la cual podemos ver que las blockchain públicas o abiertas pueden ser sin permisos, como es el caso de Bitcoin y Ethereum, en las que cualquiera puede leer y cualquiera puede escribir. Como hemos dicho antes, tú te puedes descargar el nodo, la blockchain de Bitcoin, tienes un nodo y tú estás ya escribiendo datos y también estás leyendo datos. O sea, cualquiera puede. Una blockchain que esté abierta o pública, pero que los permisos estén controlados, significa que cualquiera puede leer, pero solamente unos poquitos pueden escribir. Esto es un ejemplo muy claro para diplomas universitarios o el registro de tierras. Una universidad dice, vamos a publicar el diploma de Juan Luis, repito, Luis. Pues publican el diploma y esta persona lo puede ver, pero no puede modificarlo. Solamente la universidad tiene permiso para hacer esto. Es un ejemplo. Luego tenemos, en el caso de las blockchain privadas o cerradas, cuando hay un consorcio en el que está igualmente restringido a un grupo pequeñito de participantes que pueden leer y de mismo modo un grupo específico y concreto de participantes que pueden escribir. En el caso concreto, encuestas. Las encuestas se pueden hacer privadas en una empresa. En Vanguard nos ponemos ahora, hacemos una encuesta y podemos hacerla en la blockchain de manera que quede registrado todo y solamente unos pocos tienen permiso. Luego tenemos la privada o cerrada en las empresas privadas como tal, en la que se restringe a un conjunto muy limitado de nodos autorizados. No ya solamente usuarios, sino nodos. Es decir, deben tener ese nodo de esta blockchain como tal descargado en su equipo o en una máquina de la que ellos sean administradores para poder leer. Y del mismo modo solamente pueden escribir los operadores de esa red. El ejemplo, registros médicos. Para mí esto sería, wow, esto sería sensacional. Imaginaos, en España, que el registro médico esté público para todo el mundo. Solamente los médicos concretos, unos pocos certificados, autorizados, pueden escribir y el resto de médicos puede leer. Pero obviamente nosotros que no tenemos como tal experiencia en medicina, pues no tenemos por qué leer, ¿verdad? Esos documentos. Son registros privados. Seguimos con las blockchain híbridas que os aparecen ahí abajo. Me has dejado un poquito el tintero. Estas resultan de la combinación entre las privadas y las públicas. Se trata de blockchain privadas cuya información se registra cada cierto tiempo en la pública, con el objetivo de ofrecer una mayor inmutabilidad y reducir el nivel de confianza exigido para las personas o grupo de personas encargadas de administrar esta blockchain. Pero tenemos otra más, que de hecho se menciona un poco en la tabla que hemos visto, pero es un poco más descriptiva ahora. Las blockchain consorciadas o federadas. Muchas grandes corporaciones han decidido crear blockchain consorciadas o federadas en las que solamente unos miembros autorizados pueden participar. El objetivo es que se benefician de algunas de las características de la blockchain públicas, como Bitcoin y Ethereum, sin asumir los riesgos de incluir su información en una blockchain abierta a todo el mundo. Aunque la blockchain consociada puede tener distintos mecanismos de consenso, luego veremos más adelante qué son estos, en general están diseñadas para que todos los miembros del consorcio puedan participar como validadores de transacciones y puedan incluir también nueva información en esta blockchain. Sin embargo, en ninguna blockchain se puede garantizar que la información sea imposible de modificar. Esta inmutabilidad depende del mecanismo de consenso elegido. Más tarde veremos esto de mecanismo de consenso porque es importante. Hay varios tipos. En algunas blockchains sería incluso costoso modificar el histórico. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, es muy complicado modificar algo que ya está escrito y que está verificado. Sin embargo, en otras, como las que utilizan la prueba de autoridad, con que una persona que tenga la autoridad decida hacer el cambio, se efectúa. En las blockchain consorciadas solamente es necesario que una persona, que la mitad de los miembros del consorcio decidan hacer un cambio para que éste se produzca. Ejemplos de empresas que a lo mejor son conocidas, a lo mejor no, que han creado sus blockchain consorciadas. Quorum está basado en Ethereum, Hyperledger, liderado por la Fundación Linux, y Corda, creada por la compañía R3.
Vamos a pasar al siguiente punto. ¡Wow! Hemos llegado. Bitcoin. Vamos a empezar primero describiendo, porque ya tenemos el concepto de dinero aclarado, la blockchain también descrita, muy por encima, pero muy bien. Y vamos a contar un poquitín la historia de Bitcoin. Porque como muchos de los inventos o cambios importantes en la historia, todo surge de un movimiento, el llamado cypherpunk. En la década de 1980, un grupo de individuos abogaban por la privacidad, decidió unir esfuerzos para luchar contra los estados represivos y los gobiernos espías. Las personas que se relacionaban en este grupo utilizaban la criptografía como su principal herramienta para enviarse mensajes, mantener la privacidad y mantener sus comunicaciones privadas. A pesar de que no tenían una estructura definida ni tenían líderes designados, el movimiento cypherpunk ha contado con influyentes figuras como Eric Hughes, Timothy May, John Gilmore, David Chaum y, por supuesto, Satoshi Nakamoto, aunque no se sabe si es una persona o un grupo de personas. Ya veremos. Hay muchas personas muy influyentes que han aportado algo, alguna cosita a Bitcoin, a la blockchain y a la tecnología en general. Seguramente no sonará ninguno de estos, pero si os suena, genial. Los ideales de los cypherpunks se encuentran resumidos en un manifiesto, el manifiesto Cypherpunk, el cual se publicó en 1993 y lo hizo Eric Hughes. En resumen, este movimiento defiende la privacidad como elemento esencial en una sociedad libre y distingue entre el derecho a la privacidad y el secretismo, argumentando que no todas las personas que quieren mantener su privacidad lo hacen porque estén ocultando algo, sino que por el contrario lo hacen para protegerse de potenciales amenazas externas. Para los cypherpunks, mantener la información sobre su dinero y sobre las transacciones personales de manera privada es parte esencial de su filosofía. Por ello, durante muchos años, algunos de ellos han estado trabajando en crear monedas privadas fuera del control de los gobiernos y de los bancos centrales. A pesar de que Bitcoin es conocida como la primera criptomoneda, ha habido antes varios intentos. Y aunque no han sido exitosos, han aportado algo y es muy importante conocerlos. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. eCash. En 1983, David Chaum diseñó el eCash como una moneda digital y utilizaba la criptografía para permitir transacciones anónimas. A pesar de que Chaum consiguió recaudar 10 millones de dólares para lanzar eCash dentro de su compañía DigiCash, y aunque su sistema llegó a ser utilizado por algunos bancos en Estados Unidos y Europa, DigiCash quebró en 1998 y hasta ahí llegó el experimento de Chaum. El siguiente fue Hashcash. Posteriormente, en 1997, el criptógrafo inglés Adam Back propuso un sistema de dinero llamado Hashcash, cuyo objetivo principal era prevenir correos electrónicos no deseados. Este sistema estaba basado en el concepto de prueba de trabajo, mecanismo de consenso de Bitcoin. Ahora veremos. Con este mecanismo, las personas que querían enviar un correo electrónico debían utilizar poder computacional antes de enviar cada correo, de forma que enviar 1, 2, 100 correos, bueno, pues era un costo, no era muy significativo. Sin embargo, enviar miles o millones de correos era muy costoso. Entonces, la idea era desincentivar a que esto se produjera. No sabemos qué pasó, pero me a mí que no funcionó. Luego tenemos B-Money en 1998. El reconocido criptógrafo Wei Dai propuso la creación de un sistema anónimo de dinero electrónico distribuido llamado B-Money. Aunque por distintos motivos el B-Money no logró ser implementado, no vio la luz, las enseñanzas de Wei Dai se mencionan incluso en el white paper de Satoshi Nakamoto de Bitcoin. Hasta cierto punto se podría decir que varios de los componentes del B-Money fueron replicados para la creación de Bitcoin. Finalmente, en diciembre de 2005, el estadounidense de ascendencia húngara Nick Szabo, publicó un documento en el que propone la creación de Bitgold y lo describe como un sistema descentralizado que utiliza criptografía, prueba de trabajo, marcas de tiempo y firmas digitales para su funcionamiento. A pesar de que Bitgold nunca fue implementado, sus similitudes con Bitcoin, wow, hacen que este sea considerado uno de los más importantes precursores de Bitcoin. Incluso, algunas personas especulan que Nick Szabo es parte de Satoshi Nakamoto. No se sabe.
Bitcoin, 31 de octubre de 2008, tan solo un mes y medio después de la quiebra de Lehman Brothers, una persona o grupo de personas identificadas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto compartieron el white paper de Bitcoin en una lista de correos sobre criptografía. Unos poquitos solamente lo recibieron. El documento, titulado Bitcoin, Sistema de Efectivo Electrónico Usuario-Usuario, explica con detalle las principales componentes de Bitcoin y las generalidades de su funcionamiento. El resumen del documento es el siguiente. Crear un sistema que permita transferir valor de persona a persona sin necesidad de recurrir a un intermediario, como son hoy las instituciones financieras tradicionales. La existencia de un tercero de confianza representa un potencial punto de fallo, incrementa los costos transaccionales y genera cierta incertidumbre con respecto a la finalidad de los pagos. A diferencia de las soluciones anteriores, que pretendían crear una moneda fuera del control de los gobiernos, este nuevo sistema soluciona el problema del doble gasto de manera descentralizada y crea una cadena de bloques, la blockchain, con información inmutable sobre las transacciones que se han realizado. Es importante también tener un sistema de pagos que funcione en Internet, agilizando así los pagos desde cualquier parte del mundo, mediante un sistema que esté basado en pruebas criptográficas y que dentro de esta red descentralizada guarda el registro en una base de datos distribuida a lo largo de un montón de equipos que participen en la red. El único requisito es que al menos el 50% de los participantes que controlan el poder computacional participen. Es decir, que tengan su ordenador encendido, que trabajen sobre esta red. La descentralización de esta red de datos genera una privacidad sin igual, a permitir que los usuarios generen direcciones seudónimas y para poder guardar y transferir sus bitcoins. Así que ahora podemos resumir qué es Bitcoin, más o menos. Podemos resumir Bitcoin como un activo que permite transferir valor desde y hacia cualquier lugar del mundo sin que nadie tenga que aprobar la transacción, sin que nadie pueda parar la transacción a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, de forma prácticamente inmediata y asumiendo costos muy bajos, con el único requisito de tener una conexión a Internet. Se puede considerar como inmutable. Cualquier información registrada allí quedará para siempre con una marca de tiempo y en el futuro se puede probar la existencia y propiedad de esta información. Tenemos también, hay varias páginas por ahí que liberan el white paper de Bitcoin. De hecho, en la imagen vemos ahora, por cierto, el primer email. No, esto fue en una web, en un mail archive, es un foro. Ahí se anunció por primera vez la liberación de Bitcoin, como veis, en el 9 de enero de 2009. Viernes 9 de enero de 2009, a las 5 de la tarde. Curioso. Vamos ahora a describir un poquito más Bitcoin. Porque Bitcoin realmente, claro, decimos Bitcoin, la moneda. No, cuidado. Tenemos tres conceptos, entre comillas. Bitcoin es una red, Bitcoin es un software y Bitcoin es una criptomoneda. La red Bitcoin. Cuando utilizamos la palabra Bitcoin con la B mayúscula, normalmente nos estamos refiriendo a la red de computadores o nodos que están conectados y que comparten la blockchain de Bitcoin y que tienen almacenados todos los bloques y todas las transacciones realizadas desde su creación en 2009. Es una red descentralizada, no controla ninguna entidad central y no contiene base de datos, más que una base de datos distribuida con toda la información y las transacciones realizadas por los usuarios de la red. Estos nodos comparten una única verdad, el histórico completo de transacciones en una única cadena de bloques. Luego tenemos el software Bitcoin, que también se suele escribir con B mayúscula. Para que todos los nodos de la red estén sincronizados y tengan una única verdad, es necesario que estos nodos tengan un software instalado, algo que los pueda controlar, ¿verdad? Se encarga de verificar que los nuevos bloques en la blockchain cumplan las reglas aprobadas por la comunidad de usuarios. Este software que se instala en los nodos de la red Bitcoin es conocido también como he dicho antes, con Bitcoin, con B mayúscula, y está disponible para que cualquier persona del mundo se lo pueda instalar. Es muy fácil. Es clic, clic, clic. Con unos pocos clics lo tienes instalado realmente. Y ya podrías empezar a participar en la red como un nuevo nodo. Hay que diferenciar que solamente sería participar. Para minar hay que hacer un proceso un poco más avanzado, pero tampoco es muy complejo. Una de las características del software de Bitcoin es que su código es open source, lo cual quiere decir que cualquiera puede leerlo.
cualquiera puede revisarlo, cualquiera puede modificarlo, incluso volver a lanzarlo, como hemos dicho antes, y modificar las cosas y generar una nueva versión de Bitcoin. O sea, un Bitcoin 2.0, una moneda nueva. Esta característica de Bitcoin es vital, es esencial para su existencia. Al ser una red descentralizada en la que los usuarios no tienen que confiar en ninguna tercera parte, es primordial que los mismos usuarios puedan verificar que el código que está escrito, las instrucciones, sea veraz, que sea bueno. Por último, tenemos el Bitcoin moneda, el cual sí se escribe con la B minúscula. Nos referimos a esta primera criptomoneda, la moneda como tal. La unidad que se contabiliza y que se transfiere. Solamente existe en la blockchain de Bitcoin. No tiene más. Vamos a pasar ahora a la... Bueno, abajo tenéis un poco, ¿ves? La descripción un poquitín más, por si la queréis leer también. Es básicamente lo que he dicho. Un dato curioso, os lo quería mostrar también porque es la primera transacción oficial no realizada por Satoshi Nakamoto ni ninguno de los integrantes como tal. Y esta se produjo el 22 de mayo de 2010. El programador Laszlo Hanjeks realizó la primera transacción comercial utilizando Bitcoin. Pagó 10.000 Bitcoins por un par de pizzas, 2 pizzas de $25. Y pagó 10.000 Bitcoins. Ahora mismo estaría tirándose de los pelos. Esta transacción marcó el precio de inicio en $0,0025. Y eso significó, pues eso, un hito para la historia de Bitcoin. Fue el inicio. Y fijaos hoy en día dónde estamos, donde su máximo histórico han sido 69.000. Un poco más, incluso, casi los 70.000. Increíble. Tenemos eso, por cierto, no me acordaba. Tenemos incluso la web de Pizza Day. Sí, se creó una web. Os la abro un segundo. A ver si se me va el... Aquí está, a ver si se carga. Pizza Day está en inglés, pero os explica precisamente esta historia. El 18 de 2010, Laszlo Hanjek compró por 10.000 bitcoins. Aquí dice que eran $41. En fin, hay muchas fuentes. Esta es una de las principales, así que me he equivocado yo. Y te indica incluso cuántos días faltan para el siguiente Bitcoin Pizza Day. Esto es muy, muy gracioso. Así que ya sabéis, 617 días, el 22 de mayo de 2022, el domingo 22 de mayo de 2022, todo el mundo a comer pizza. Es una celebración que, en fin, es un poco tonta, pero está muy chula, muy original. Y aquí se ve, ¿veis? La transacción y hay mucha información. Bitcoin Pizza Index. Muy curioso. Hay incluso gráficas de esto. En fin, ¿qué nos inventará la gente? Un segundo, esto está bien puesto. A ver. ¡Eh! Esto se me ha quedado pillado. Vamos, venga. Vamos. Disculpad. Problemas técnicos. Cargando. Ahí está. Nos hemos quedado en nuevo participante. No, este ya hemos visto. Bitcoin ya hemos visto que es Bitcoin, la red de software, la transferencia. Y pasamos a lo siguiente. Aquí. Aquí vamos ya a empezar a escribir varios conceptos muy, muy importantes. El primero de ellos va a ser la minería. La minería y prueba de trabajo. Porque, ¿por qué se dice que los bitcoins deben minarse? ¿Minería? ¿En serio? ¿Os imagináis a un minero con su piquito y su casquito, verdad, minando bitcoin? Nada que ver, no es eso. Para entender este concepto, primero tenemos que entender los tipos de nodos que existen. Porque tenemos nodos completos, que son nodos que tienen toda la historia de Bitcoin desde sus inicios, con todas las transacciones que se han realizado desde el bloque Génesis hasta la fecha actual. Y luego tenemos los nodos mineros, que son nodos especiales porque tienen lo mismo, toda la historia de Bitcoin, pero aparte son de aquellos participantes que minan, que incluyen nuevos bloques en la blockchain de Bitcoin. El proceso de minado de un bloque se divide en varias etapas. Primera etapa, transacción. Un usuario realiza una nueva transacción desde su wallet, está en su móvil, su wallet y dice enviar criptomonedas a María. La compilación es la segunda parte. La transacción que se ha enviado se compila. Es decir, se almacena y se agrupa en un bloque de transacciones por estos nodos mineros, donde muy probablemente
estos mineros recojan esas transacciones, todas las transacciones que estén sin confirmar, las cogerán y empezarán a minar el bloque. ¿Cómo se mina el bloque? Mediante la formación o construcción. Cada minero selecciona las transacciones que desea incluir y construye su propio bloque, el cual se conoce como bloque candidato, porque aún es un candidato, no está oficialmente registrado en la blockchain. Se eliminan las transacciones que ya estén validadas y se incluyen las del bloque anterior que hubiera hecho, las del bloque anterior que exista en la blockchain, disculpadme. En la formación de este nuevo bloque se incluyen transacciones y encabezado, o header. El header contiene una representación del total de transacciones. Se conoce como raíz o árbol Merkle. Las transacciones son realmente información del bloque, ¿vale? En este caso en el header tenemos la versión del software, la marca de tiempo o el timestamp, que es la fecha en la que se ha minado este bloque y no puede ser inferior a 2 horas en el futuro. La dificultad o el objetivo del algoritmo de prueba de trabajo para dicho bloque son unos bits, básicamente, que determinan la dificultad. El nonce es lo que busca el minero realmente. El nonce hace que el hash rate, el hash del bloque candidato empiece con una cantidad de ceros determinada para que este bloque sea válido. Luego, aparte, tenemos el hash del encabezado del bloque anterior, que en el caso de Bitcoin debe contener un determinado número de ceros al inicio del hash y que se debe codificar 2 veces a través del SHA-256, la prueba criptográfica que hemos mencionado antes. Y este hash tiene una longitud de 23 bytes y solo se usa para calcular e identificar de forma única y las ambigüedades que tenga este bloque. Luego, aparte, tenemos esto, la raíz de Merkle es realmente como lo principal. Aquí están realmente las transacciones. La raíz de Merkle representa en un árbol de Merkle las transacciones ya encriptadas en SHA-256. Todas las transacciones que se vayan a hacer están ahí guardadas. Entonces es como un árbol de árboles, un hash de hashes. Disculpa, eso es, un hash de hashes. Las transacciones contienen la dirección del emisor y del receptor, junto a las cantidades y posibles comisiones, entre otros detalles de la propia transacción. Dentro de cada bloque, en las transacciones, la primera en aparecer, la primera transacción que debe escribirse es la que se llama transacción Coinbase, la cual establece el valor de la recompensa activa en ese momento por la minería de bloques. Además, esta recompensa solo puede gastarse pasadas las 100 confirmaciones. Es decir, cuando un minero mine este bloque, si el minero que está trabajando en este bloque lo mina, este primer bloque lo que hace es identificar quién ha sido realmente, ¿vale? Pues la recompensa cuando le llegue a este minero no va a poder gastarla, no va a poder usar esos bitcoins que reciba hasta que no pasen 100 confirmaciones más. Es decir, hasta que no haya 100 confirmaciones más de bloques. Es bastante. Claro, tampoco es una cosa exagerada, pero es un tiempo que no puede tocar ahí su dinero, sus bitcoins. Tras cada halving, la recompensa se reduce a la mitad. En Bitcoin, por ejemplo, las recompensas empezaron con un valor de 50 bitcoins por bloque. Es decir, cada vez que un minero minaba un bloque, recibía 50 bitcoins de recompensa. Entonces, claro, imaginaos, participamos 10, mina uno, este se lleva los 50 bitcoins, mina otro, 50 bitcoins, y así, se iba repartiendo, cada vez que minaban un bloque. Pero cada 4 años se produce el halving, que es esto, la reducción a la mitad. Es decir, cada 4 años reciben menos bitcoins, 25, 12,5, 6,25, y así hasta llegar a 0 o prácticamente 0. Va a ser mínimo, pero para llegar a eso es en el 2140 o por ahí. Así que aún queda un poquitín. No vamos a verlo, yo creo. Al contener la información del bloque anterior, nos estamos asegurando de relacionar un bloque con el siguiente, encadenando unos con otros y formando una cadena de bloques. El tamaño del bloque debe estar dentro de los límites aceptables. En Bitcoin, un bloque debe tener un tamaño máximo de 2 megabytes. Os había dicho antes que estaba en torno al 1 y 1,4. Creo que sí, creo que el máximo no habrá llegado a 1,8, 1,9. No llega a los 2 megabytes. Tenemos ahora... Ajá.
las etapas del minado. Aquí estaba. El siguiente paso era la prueba de trabajo. Disculpadme porque antes no os he puesto esta diapositiva, que había cambiado y no he cambiado. Vamos ya por el cuarto paso. Prueba de trabajo, el POU. Me encanta el POU. Para realizar la prueba de trabajo se obtiene una firma válida. Esta firma que se obtiene mediante un proceso de cálculo matemático, que es único para cada bloque que forman los mineros. Este complejo cálculo computacional genera un consumo, genera un gasto. Este gasto es energético y aunque a priori parezca fácil de resolver, es de apenas unos segundos para un ordenador. En condiciones normales, cuanto más poder computacional se utiliza para minar un bloque, más fácil es encontrar un nonce, la palabra clave, digamos, que hace que el hash del bloque empiece con una cantidad determinada de ceros, lo que a su vez hace que los mineros puedan minar los bloques de forma mucho más rápida. Por ello, Satoshi Nakamoto buscó prevenir que los bloques se generen en menos de 10 minutos. Lo hizo mediante un ajuste a la dificultad de la red. La prueba de trabajo está basada totalmente en funciones criptográficas, conocidas como hashes. Hacer un hash es convertir un set de datos en un número enorme, que en el caso de Bitcoin es eso, utilizando el tipo SHA-256. Bueno, pues todos los mineros tienen que hacer eso. Encriptar, 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 desencriptar, 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 hasta encontrar el valor que están buscando. Realmente lo que hacen es eso, el nonce es un número y, y cada minero lo que tiene que hacer es, mediante la desencriptación de hashes, encontrar ese nonce. Cuando lo encuentran, ese bloque es suyo. Cogen, añaden los datos de que ese bloque es suyo, las transacciones y demás, y lo publican. ¡Hey! Lo he desbloqueado. Listo. Antes de poder hacer el hash, se debe generar este nonce, el cual depende de un conjunto de parámetros otorgados por la red Bitcoin, como son el target o hash rate, la dificultad. Este hash rate es un número considerablemente grande que comparten todos y cada uno de los nodos de Bitcoin y que indica el límite para un valor decimal del bloque, es decir, el valor necesario para que el bloque se acepte en la red. A más pequeño el target, más complicada será la generación de un hash válido. Esta generación de hash se debe repetir una y otra vez hasta que se obtiene un resultado menor a la dificultad actual de la red. Por tanto, es lo que digo, el nonce es como un identificador interno del bloque que debe integrarse en el hash, generado a partir de propiedades del bloque, el cual identifica a dicho bloque para que el resto de nodos pueda añadirlo y verificar el mismo. Es un poco a lo mejor raro, pero realmente es eso, es una cajita que tiene el identificador de una cajita anterior y cuando resuelve esta cajita anterior, guarda en su cajita su propio identificador y entonces esta es la que envía al resto de nodos y estos tienen que comprobar que esa cajita está bien hecha. Es eso básicamente, un poco así explicado a grandes rasgos. El nonce garantiza que los hash antiguos no se pueden volver a utilizar, ya que la alteración de cualquier elemento dentro de un bloque altera todo el hash, como hemos visto antes, ¿os acordáis, verdad? El hash, en cuanto yo escribía, cambiaba. En cualquier momento, en cuanto toques el bloque, se modifica el hash. No puede ser, aquí pasa algo. La red diría, ¿qué haces tú? Esto no puedes hacerlo. La siguiente parte, la siguiente etapa del proceso de minado es la transmisión. Fijaos cuántas etapas hay que parecen muy largo, ¿verdad? El proceso, pues todo esto realmente es un proceso muy corto, realmente para un computador. Como digo, la quinta etapa, la transmisión. Cuando un nodo minero logra encontrar un hash de salida válido para un bloque, transmite dicho bloque junto con la firma a los demás nodos de la red para que estos puedan validarlo. Obviamente, si no es válido, pues no hay nada que hacer. No se transmite y punto. En este momento, siempre y cuando no se hayan emitido los 21 millones de bitcoins, ese minero recibe su recompensa por el minado de ese bloque y pone más bitcoins en circulación en la red. Esto se registra en su propio nodo y en el resto de nodos de la red, que lo hará en el siguiente paso. Además, independientemente de que se hayan emitido todos los bitcoins o no, ese minero también recibe las comisiones de minado que los usuarios hayan puesto en las transacciones que compone este bloque. Es decir, todos aquellos mineros que hayan utilizado
comisiones, que hayan tenido comisiones a la hora de minar, esta pequeña comisión se envía también a este minero que haya ganado. La siguiente etapa es la verificación. Los demás nodos de la red se encargan de esto, de validar y verificar que el bloque y el hash cumplen con las condiciones del sistema, verifican la legitimidad y si realmente contiene la cantidad de ceros establecida. Si es así, proceden a comunicarlo al resto de nodos y diciendo que todo está bien, un nuevo nodo. Aquí también se confirma la prueba de trabajo, es decir, el poder computacional que se gastó para encontrar la solución y se anota que el minero que descubrió el bloque efectivamente puede hacer uso de esos bitcoins que ha recibido. A partir de este paso ya está verificado. O sea, siempre se dice, cuando ya se han producido seis verificaciones en la red, ya está. Eso ya es prácticamente, no se puede recuperar. De hecho, es que es irreversible. En cuanto hay 6 bloques confirmados, es irreversible. Una vez que se genera un bloque, todos los nuevos mineros deben comenzar el proceso formando un nuevo bloque de transacciones. Es decir, el suyo con el que estaban, tienen que descartarlo, coger otro nuevo y empezar de cero. Así, una y otra vez. Dado que cada bloque debe añadir el hash de salida del bloque que le precede, si un nodo que estaba trabajando en el mismo bloque que el nodo ganador, tiene que hacer eso, tiene que descartar y subir totalmente. Es que es una putada, imaginaos. Trabajo aquí durante un buen rato, estoy a punto de conseguirlo y lo he conseguido este. Me toca descartarlo entero, cogerme tu identificador y empezar de cero con las siguientes transacciones que haya. Y así va. El nonce, por cierto, os lo voy a definir. Bueno, lo tenéis descrito en la propia diapositiva. El nonce es el number that can only be used once. Es el número que solamente se puede usar una vez. Es un número aleatorio que los mineros utilizan y cambian constantemente hasta encontrar la firma o hash de salida que sea válido, según las condiciones que haya del bloque. Los ceros adicionales permiten aumentar el coste para encontrarlo y proporcionan mayor seguridad a la red de Bitcoin. Como ya he comentado en todas estas etapas, el nonce no hay forma de predecirlo, porque los mineros deben emplear tantos cálculos como sean necesarios. Estamos hablando de miles de millones de valores. Es una burrada. Vamos a observar esto de forma práctica. A ver si tengo la página abierta. Sí, esto es. Un segundo. Estáis viendo, supongo. Vemos ahora también el hash, como antes. Vemos pref, este es el hash previo. Aquí vemos el nonce, el bloque, este es el número de bloque en el que estamos actualmente. Y de datos, vamos a poner aquí bloque 1. El hash ha cambiado. Como veis, todos los bloques se nos han puesto en rojo. Si lo movemos un poquitín, todos los bloques están en rojo. Bloque 1. Y su nonce es este. ¿Vale? Ahora yo digo minar. Tarda un poquitito, un segundo. Ahora se ha puesto verde. Ya está. Ya está minado. Y ahora, si os fijáis, en el siguiente bloque, bloque número 2, tiene un nonce totalmente diferente y su hash previo es este mismo. Es el hash anterior. Entonces, para que entendáis un poco, que veáis visualmente cómo funciona lo que os acabo de explicar. Si yo ahora aquí pongo bloque 2, lo minamos, se nos pondrá en verde, tardará un poquito. Cargando. Ahí está, ya está puesto verde. Y ahora pasa una cosa. Si yo intento modificar este nonce, ¡oh! Se nos ha puesto en rojo. No se puede. De hecho, si intento minar, debería de darme error. Aquí a lo mejor no, porque esto no es la blockchain como tal. Esto es un ejemplo práctico y aquí a lo mejor va a funcionar. Vamos a verlo, a probarlo. Pues mira, ¿ves? Justo. Pero te añade automáticamente un 0. Para que veáis, el nonce tiene que ser 5 dígitos, según parece. Eso es un ejemplo práctico. No es que esté así concretamente la blockchain, pero es un ejemplo más claro y más sencillo de entender. Procedemos con... Se me ha vuelto a salir. Un segundo. Estamos. Seguimos. Criptografía asimétrica. Perdón, disculpad. Se me ha ido aquí. Ahora. El ratón se me va. Tengo un problema con el ratoncito. Criptografía asimétrica. Bueno, ya hemos visto antes el concepto de criptografía, pero Bitcoin va más allá, utilizando criptografía asimétrica. ¿Qué es esto?
La criptografía asimétrica se conoce como criptografía también de clave o de llave pública. Es uno de los elementos esenciales para el funcionamiento de Bitcoin y consiste en usar dos llaves distintas para poder cifrar y descifrar mensajes encriptados. La idea detrás de esta criptografía asimétrica es que una llave, la llave privada, se puede utilizar para cifrar un mensaje y la otra llave, la llave pública, se puede utilizar para descifrar el mensaje. En Bitcoin, la criptografía se utiliza principalmente para demostrar la propiedad de una cantidad específica de Bitcoins. Así que, cuando una persona quiere transferir sus Bitcoins, debe firmar la transacción con su llave privada y compartir su llave pública con los demás participantes de la red. De modo que cualquier persona puede confirmar que quien firmó ese mensaje es efectivamente este. Tiene la llave privada y le corresponde a esa persona. Además de la llave pública y privada, los participantes de la red Bitcoin pueden crear una dirección a partir de la llave pública que pueden utilizar para recibir Bitcoins. Nuevamente, cada dirección es creada a partir de una llave pública, pero no es posible revertir el proceso para encontrar una llave pública a partir de la dirección que estás dando, de la dirección pública que se ofrece. De este modo, cuando una persona recibe Bitcoins en su dirección, la única forma en que esa persona puede transferir esos Bitcoins es firmando una transacción con su llave privada. Como veis aquí el dibujito, se ve claramente, yo creo, el emisor envía el mensaje hola, lo envía la llave pública y tiene que tener el otro la clave privada para poder desencriptarlo. A lo mejor aquí es un poco raro, pero en tema de wallets, más adelante en la siguiente clase, el 27, lo veremos más claramente. Es muy sencillo de entender. Pasamos a la parte importante, mecanismos de consenso. Antes os he dicho ya, antes ya se ha mencionado, ¿verdad? Esto un poquito. El principal, el que usa Bitcoin, el más conocido, es el de prueba de trabajo o Proof of Work. Como hemos visto, este mecanismo de consenso es el de la blockchain de Bitcoin y consiste en utilizar grandes cantidades de poder computacional para incluir información mediante la minería. El siguiente, otra opción que hay por ahí, que es la de Ethereum, en este caso, es la prueba de participación, Proof of Stake. De hecho, la mayoría de las criptomonedas están basadas en este. Hay algunas un poco diferentes, pero la mayoría son de este. En la blockchain que utilizan este mecanismo de consenso, los participantes pueden congelar parte de sus recursos en la red a cambio de la posibilidad de ser escogidos como validadores de los nuevos bloques y de recibir recompensas por esto. Esta parte es interesante, ¿verdad? ¿Recibir recompensas? Luego tenemos la prueba de autoridad. Este también se ha mencionado antes cuando hemos visto el tema de los tipos de blockchain, las blockchain públicas privadas, ¿verdad? La prueba de autoridad o Proof of Authority. Este mecanismo consiste en que uno o más participantes de la red tiene autoridad exclusiva para incluir nuevos bloques en la blockchain. Está especialmente dirigida a eso, a blockchains privadas, que es lo que hemos visto antes, y se realiza mediante los validadores, los cuales ponen su identidad real y reputación como garantía de transparencia. El término de POA, de Proof of Authority, fue propuesto por Gavin Wood, cofundador y ex CTO de Ethereum. Luego tenemos otro ejemplo, es la prueba de quemado, Proof of Burn. Los mineros ganan la potestad de minar un bloque al quemar una parte de los tokens que tienen en su poder. Es decir, gastan una parte de su dinero por el derecho a minar un bloque y reclamar su recompensa. Un poco raro, ¿verdad? Porque estás gastando tokens para recibir tokens. Pero, en fin, los mecanismos de esto funcionan según parece. Tenemos la prueba de tiempo transcurrido, Proof of Elapsed Time, diseñado desde su base para ser altamente escalable y dirigido a blockchains privadas de empresas con alto tráfico informativo, que necesiten sistemas integrados de auditoría que garanticen la mutabilidad de esta información, por ejemplo. Este sería el caso de las líneas de montaje, por ejemplo, automatizadas, o laboratorios químicos y de medicinas, entre otros. ¿Cómo funciona POET? Me gusta cómo se abrevia, ¿verdad? POET. Un grupo de participantes de confianza son coordinados por un controlador, el cual tiene la tarea de verificar que el trabajo de las personas del anillo de confianza es correcto. Para ello, este controlador comparte un cronómetro y una serie de pruebas criptográficas
que habilitan a los participantes de forma aleatoria para producir bloques. Es decir, empieza uno de los participantes a trabajar. Tiene un tiempo. Si en ese tiempo no lo consigue, tiene que parar y pasa al siguiente participante de la blockchain. Trabaja. Si lo consigue, el controlador tiene que comprobar que esté correcto, lo verifica y le ofrece su recompensa. Así de sencillo es. Y luego tenemos el Proof of View, la prueba de visionado. Este es el mecanismo de consenso de Veracity. Y este proyecto es un proyecto que tiene mucha crítica. Está amado y odiado por partes iguales. Veracity, en este proyecto se validan los bloques por cada visionado de contenido online, siendo este transparente y de confianza, y eliminando a su vez las falsas noticias y la influencia de terceros. Ya sea en vídeos, noticias, lo que sea. Tú tienes tu navegador, tú tienes tu vídeo, lo visualizas y cuando acabes de verlo puedes reclamar tu recompensa en BRA. Estás probando que has visto ese contenido. Curioso, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hacemos Proof of Work? Hablando del caso de Bitcoin, ¿vale? En el caso de Bitcoin, ¿qué desventajas tenemos? Porque tenemos varios problemas si no hacemos Proof of Work. Primero, el tiempo. Crear un bloque tardaría una fracción de segundo, con lo que un solo minero podría crear bloques continuamente y obtener la recompensa de cada bloque. El segundo, la competencia. La red tendría un conjunto de mineros tratando de crear un bloque que incluya el set de transacciones pendientes. Pero si todos los mineros tenían su propia versión del bloque al mismo tiempo, ¿cómo se decide qué bloque es el ganador? No se puede. El tercero es la división de la red. Sin POW, sin Proof of Work, se crearían pequeñas piscinas o pools, donde los nodos cercanos a un minero validarían sus transacciones y los nodos cercanos a otro minero validarían las transacciones de ese otro minero. Entonces, el sentido de red o interconexión se perdería. La conexión se habría ido. El tercero es el doble gasto. Esto es uno de los más críticos y de los que más ha tenido importancia para solucionar o para respaldar. El doble gasto es el riesgo que corre una moneda digital de ser duplicada y usada en más de una ocasión. Al igual que el dinero fiduciario está expuesto a la falsificación de los billetes, las criptomonedas también son propensas a este acto fraudulento. Sabemos que la red verifica que cada transacción sea válida, es decir, la persona que gasta sus bitcoins debe demostrar que él es el dueño, firmando la transacción con una clave privada. Un minero podría crear un bloque con una transacción en la que envía bitcoins a cambio de un producto o servicio. Digamos que compramos un libro digital. Al mismo tiempo, creamos otro bloque con una transacción en la que enviamos los mismos bitcoins a un amigo o incluso a sí mismo. El nodo de la tienda de libros vería que el bloque es válido y le permitiría descargar ese libro. Pero el otro bloque también es válido. Entonces, ¿quién es el dueño de esos bitcoins? No hay un método en el que el total de la red pueda llegar a un consenso. Pasamos al siguiente punto. Ese último ejemplo es peculiar, ¿verdad? Es una cosa que dices, por eso digo que es un tema que ha tenido mucha importancia de resolver o verificar que no se puede producir. Pasamos a la Distributed Ledger Technology, o tecnologías de libro mayor distribuido. Este es un sistema electrónico o base de datos que permite registrar información que no es ejecutada por una sola entidad, que permite almacenar y usar datos que pueden ser descentralizados y distribuidos, tanto de forma privada como pública. Mientras que la blockchain permite almacenar la información de transacciones en bloques conectados por enlaces criptográficos, otras tecnologías de base de datos distribuidas utilizan otros mecanismos para incorporar y validar esta información. El ejemplo, Tangle. El criptoactivo que usa tecnología Tangle se llama IOTA. IOTA para mí es uno de mis proyectos favoritos, a mí me encanta. No sé por qué, pero me gusta mucho. El objetivo es facilitar transacciones y transferencias de información de forma más rápida y económica que utilizando blockchain. Las transacciones no se verifican por mineros o por nodos especiales, sino que cada persona o dispositivo que envía una transacción debe verificar dos transacciones anteriores elegidas al azar para que su transacción pueda ser verificada. Este diseño permite escalar de forma indefinida, pues mientras más personas tengan transacciones en esta red, más transacciones se pueden confirmar y en menor tiempo.
El segundo es Hashgraph. Es un criptoactivo que utiliza una base de datos distribuida diferente de blockchain. Utiliza el Gossip Protocol o protocolo chismoso. Me hace mucha gracia. Yo cuando leí esto me quedé, ¿what? En este protocolo, cada miembro de la red puede compartir la información de todas las transacciones que conoce en un momento específico, a cambio de recibir la información de todas las transacciones que el otro miembro de la red conoce en ese mismo momento. Este proceso se puede repetir por todos los nodos de la red y guardando todo el registro en orden cronológico. Entonces se guardan todas las transacciones sin ningún problema. Es de modo chismoso. Es muy peculiar. Lo malo de esta es que no es una tecnología de software libre, por lo que las personas que quieren usar esta tecnología deben pagar a la compañía que la controla y confiar en un código que no se puede verificar. Pasamos a un tema mega importante. Esta es una de las claves de realmente ahora de la blockchain en general. Los contratos inteligentes o smart contracts. Contratos que ni son contratos ni son inteligentes. No son contratos porque hasta el momento no tienen implicaciones legales y no son inteligentes porque las instrucciones que pueden ejecutar son relativamente sencillas. El término lo acuñó Nick Szabo, nuestro amigo el húngaro, en la década de 1990. Se trata de código escrito en la blockchain, es decir, que está en varios computadores al mismo tiempo y cuyo principal objetivo es mejorar las prácticas relacionadas con el comercio electrónico mediante la ejecución de instrucciones de manera automática y sin necesidad de intermediarios. Está diseñado de manera que si se cumplen todas las condiciones, entonces se ejecutan unas instrucciones. Esto a los programadores os va a sonar un montón. If, else, si se cumplen, entonces. No se pueden detener estas instrucciones por nadie externo. O sea, nadie puede intervenir. Característica más importante de los contratos inteligentes. Son incorruptibles, imparables e inmunes a los cambios de opinión de cualquier persona. Es decir, ni siquiera los desarrolladores pueden tocarlo. Una vez ya se ejecuta, adiós muy buenas. Al estar escritos en una blockchain, pueden ser consultados y auditados por cualquier persona que tenga acceso a uno de los nodos de la red. Y dado que residen en la blockchain, donde se registran transacciones de criptoactivos, pueden ejecutar instrucciones que involucren la transferencia de valor de forma irreversible. También se pueden utilizar para eliminar intermediarios de confianza y delegar la ejecución de ciertas tareas, de ciertas instrucciones, en el código escrito en la blockchain. Cuando se ha intentado hacer cosas, es lo malo de los smart contracts, que cuando se ha intentado hacer cosas complejas, un poco más avanzadas, con los contratos inteligentes, la mayoría de las veces han sido resultados catastróficos, han generado pérdidas de millones y no ha sido bueno. No ha sido muy bueno. Uso de los smart contracts. Aplicaciones descentralizadas, las de apps. Esto es algo que está muy usado hoy en día, es lo más usado. Luego veremos algún ejemplo. Las Decentralized Applications o de apps son aplicaciones descentralizadas que utilizan los contratos inteligentes para funcionar sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de nadie que los controle. Aunque en apariencia, front-end, la parte visual, las de apps pueden ser indistinguibles de las aplicaciones tradicionales de un banco tradicional, el desarrollo es lo que importa. La lógica, el backend, es lo que importa. El código y toda la lógica de las apps están en un servidor no están en un servidor controlado por una compañía, sino que está en la blockchain pública, abierto al acceso de cualquier persona. Las de apps son de código libre, por eso mismo son abiertas a cualquier persona. Cualquiera puede verificarlo, puede ver el código, modificarlo, lanzar otra de app con mejoras, con lo que quieran. Esto habilita una mayor transparencia y mejora la seguridad de las aplicaciones. Además, fomenta y facilita la innovación en el ecosistema. Posiblemente la mayor ventaja o desventaja de las DApps frente a las aplicaciones tradicionales es que las DApps son resistentes a la censura y ninguna entidad puede impedir que una u otra persona utilice una DApp. Nadie puede impedirlo, debido por una parte a que que no hay una entidad que las controle y por otra a que el código está escrito en la blockchain. O sea, que no se puede controlar.
Desde 2015, las DApps han ido ganando cada vez mayor popularidad, hasta el punto de que hoy existen más de 3.000 DApps creadas en más de 10 blockchains. La mayoría están construidas en la blockchain de Ethereum y las categorías principales son finanzas, apuestas, juegos y redes sociales. Por otro lado, tenemos las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas, Decentralized Autonomous Organizations, ¿no? Residen en una blockchain y tienen reglas representadas en una serie de contratos inteligentes. De forma similar a las DApps, las DAO son resistentes a la censura y su funcionamiento no depende de una entidad central que las controle. La primera DAO, desarrollada en la blockchain de Ethereum, se llamaba la DAO. Su objetivo principal era invertir los recursos aportados por todos los participantes de acuerdo con la decisión agregada de los mismos. Es decir, los participantes de la DAO tenían poder de voto proporcional a su aporte a la organización y podían presentar propuestas para invertir en sus proyectos preferidos. La información de estos proyectos era compartida entre todos los participantes y posteriormente se hacían votaciones para decidir sobre los proyectos en los cuales se iban a invertir dentro de la DAO estos recursos. En teoría, la información agregada de todos los participantes de la DAO era más completa que la información que podía tener cualquiera de los participantes de forma independiente, por lo que era de esperarse que las decisiones de inversión de la DAO iban a ser más informadas y iban a generar mayor rentabilidad. La DAO tuvo, sin embargo, varios inconvenientes que generaron grandes pérdidas de dinero y de credibilidad. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí de lo que hemos visto. Porque hemos visto bastantes cosas. Hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Una de las propiedades más importantes de la tecnología de blockchain y de las demás tecnologías de base de datos distribuidas es que la información escrita en todos los computadores de una red es la misma. En cada momento solo hay una única verdad. Aunque existen varias formas de lograr consenso y llegar a una única verdad, no todas las bases de datos distribuidas son iguales de seguras y cada una presenta distintos vectores desde los que se puede atacar. A pesar de no ser realmente contratos y no ser inteligentes, los smart contracts son una herramienta muy poderosa que permite automatizar procesos y eliminar intermediarios de confianza. Además, gracias a los contratos inteligentes, hoy existen aplicaciones descentralizadas, las DApps, que son prácticamente imparables, y las DAO, que nos permiten formas nuevas de organizarnos como sociedad. También hemos visto que existen distintos tipos de blockchain con diferentes características que se pueden usar para diversos casos. Antes de generalizar que las blockchain tienen una característica particular, como que son inmutables o resistentes a la censura, es importante entender esto, que no todas son iguales. Vamos a ver ahora, segundo voy a beber agua, y ahora vamos a ver unos pocos ejemplos de uso de la blockchain. Sed. Ejemplos de uso de la blockchain. Estos ejemplos, la mayoría, por no decir todos, son buscados en Internet y existen, o sea, son de empresas que trabajan y demás. De hecho, tengo una página abierta, vamos a verla ahora. Ejemplos de uso de la blockchain. Apuestas descentralizadas. En una apuesta normal, tú precisas de un intermediario que gestione los activos apostados por los usuarios. Pepito, María, apuestan y aquí tenemos a la entidad central, que es la que dice, sí, yo guardo vuestros bitcoins, venga, jugad, a ver quién gana, ¿verdad? Y este de aquí además se puede llevar una comisión. Incluso se podría marchar con el total apostado sin enviar los beneficios al ganador. Incluso si es corruptible, designar que uno de los dos sea el ganador. Esto no mola. Al usar un smart contract, cuyo código es abierto y verificable por las partes, se mitigan estos riesgos y no es posible que se quede con el total apostado. La máquina interpreta el mensaje, lee y ejecuta. No es capaz de pensar por sí misma y decir, sí, te cedo a ti. No es un ente corruptible, no pide nada a cambio de su trabajo. Es una máquina, es código. En este caso no he visto ejemplos, pero creo que sí que había. El segundo ejemplo es el boom. Esto ha sido el boom de este último año, las DeFi, finanzas descentralizadas. Las Decentralized Finance permiten tomar y recibir préstamos, intercambiar activos y
mucho más, cada vez más, de hecho, usando las DApps precisamente. Son en verdad productos financieros transparentes, justos, eficientes y que hacen que los bancos, las grandes financieras prestamistas y empresas de seguros, pasen a un segundo plano. O incluso más aún, se vuelvan completamente innecesarias. Van a desaparecer. Es lo que se dice realmente. Ya veremos si es verdad o no. Lo mejor de las DeFi es que permiten que cualquier persona pueda interactuar con estos productos de forma libre, sin depender de terceros, ya que usan esto, ya que usan los smart contracts y dentro de la blockchain queda todo reflejado. Entonces queda escrito el timestamp, como hemos visto antes, y no se puede alterar, es irreversible todo lo que sucede. Veremos más a fondo y con algunos ejemplos reales en el apartado Exchange, pero por ahora se pueden leer más cosas en Internet. Hay un montón de páginas y de guías, tutoriales en las que se explica todo el tema DeFi porque ha sido el boom más reciente. Hay cientos de plataformas descentralizadas. Hay que mirarlas muy bien porque algunas son estafas, básicamente, o te pueden provocar un rug pull. Rug pull es que te timan, te dicen, mira, compra este activo que va a crecer mucho, cómpralo, 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 pero el activo ya está aquí. Entonces tú lo compras y vende. Entonces te quedas tú atascado, has dado tu dinero a los que estaban dentro. Hay muchas mecánicas para estafar y tanto en las DeFi como en otras plataformas se puede estafar. Es lo malo de las criptomonedas que todavía están muy verdes, no hay educación y, en fin, vamos a seguir porque me enrollo aquí. Otro ejemplo es almacenamiento descentralizado. SIA Network o Filecoin, por ejemplo, entre otros, hay muchos más, son algunos de los ejemplos de soluciones que ofrecen almacenamiento de información en la nube de forma descentralizada. Es decir, esta información se almacena realmente en distintos ordenadores. Se dispersa, se despliega por muchos ordenadores. Realmente es muy parecido a lo que se hacía con los P2P, con el torrent, por ejemplo, ¿verdad? El torrent funciona más o menos así. Es un fichero que está repartido por todas partes. Otro ejemplo es el con poder computacional. Hay proyectos como Son y ALF, son nombres un poco raros, lo siento, no puedo. SONM y AAELF. Son dos proyectos que te ofrecen alquiler o préstamo de poder computacional descentralizado. Esto es útil para personas o empresas que en momentos específicos quieren utilizar grandes cantidades de poder computacional para hacer renders, para procesar vídeos o hacer hojas o hacer cálculos súper complejos, entre mil cosas más. La mayoría del tiempo no necesitan ese poder. Entonces pueden alquilarlo a estos proyectos y a cambio les reciben incentivación por usarlo. Otro ejemplo, este es más del día a día, por así decirlo, en servicios de notaría. ¿Qué permitiría usar smart contracts en los servicios de notaría? Smart contracts y blockchain. Reduciríamos costes y dejamos registrado de por vida y accesible para todo el mundo una información como los certificados académicos o eso, que cualquier persona puede verificar esta autenticidad de titulación. Es decir, la universidad publica un título y cualquiera, una empresa, puede verificar que Pepito de los Palotes tenga el título tal. Otro ejemplo con la blockchain es cadena de suministro. Está muy chulo. Con la blockchain se puede proveer trazabilidad y transparencia a la cadena de suministro. El ejemplo de esto es Trazable, un proyecto español, por cierto. Ahí estamos a tope, España. Aunque ya en 2019 el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias en España presentó un piloto de trazabilidad basado en tecnología blockchain, cuyo objetivo era que el consumidor final tenga información completa y veraz sobre las características y la procedencia del producto. Hay muchos ejemplos. Voy a nombrar varios. Otro ejemplo de calidad de suministros es en el puerto de Veracruz, en México. Se realizó una prueba piloto en la que pretendían utilizar la tecnología de blockchain para llevar el registro de todas sus exportaciones. El objetivo era verificar si los datos registrados en la blockchain podían ser compatibles con su sistema de información actual de ese momento.
y aprender sobre las ventajas que esta tecnología podría ofrecer en términos de mayor trazabilidad y transparencia. No sé ahora mismo cómo está este proyecto, pero casi seguro que lo está usando porque merece la pena. Vamos a pensar, tenéis en el centro, en Rosita, el ejemplo de la cadena de suministro tradicional, la privada, en donde cada entidad, cada ente, cada parte del proceso de envío, de sistema de envío, gestiona su parte de forma privada. Incluso tiene información que no publica con el resto. Tenemos a eso, tenemos al productor que pasa al fabricante, transporte de carga, almacenamiento, distribuidor, minorista, etcétera. Pero no sabemos realmente nosotros en qué momento está el producto, porque muchas veces no dicen eso. Está el transporte de carga a lo mejor no lo comunica al momento. Mediante la blockchain podemos ofrecer una arquitectura que es segura, transparente, estable y redundante, como decimos todo el rato, que permite transmitir y almacenar esta información y que puede traer muchos beneficios, como por ejemplo, cualquiera de los participantes de esta cadena de suministro pueden monitorear todos los pasos de la cadena, desde su origen hasta el final. Si algo sale mal, sabemos fácilmente quién ha fallado. Tú has fallado, tú eres el responsable. Además, podemos identificar las áreas en las que hay pérdidas, pudiendo diseñar estrategias que mejoren el proceso, reducir costes o mejorar la eficiencia. Además, es posible utilizar los smart contracts, como estamos diciendo, para que se realicen los pagos de forma automática. Disculpad. Que se realicen los pagos de forma automática entre los participantes de la cadena. Y así reducimos las comisiones y los terceros. Todos los participantes tienen acceso al mismo sistema de información, lo cual pues facilita una interacción muy grande entre ellos. Más ejemplos de uso. Sistemas de votación. Varias organizaciones territoriales, como el estado de Wyoming, en Estados Unidos, han venido realizando pruebas piloto para usar la tecnología blockchain en sistemas de votación. Esto permitiría que un sistema electoral sea más seguro, transparente y eficiente, y con resultados en tiempo real. Eso la verdad es que estaría muy chulo, pero aquí en España no sé yo cómo se implementaría. Otro ejemplo es el registro de tierras. De 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo está realizando pruebas piloto también en Bolivia, Perú y Paraguay para utilizar la tecnología blockchain en el registro de tierras. El uso de la blockchain para mantener el registro de tierras mitiga el riesgo de fraude, previene la corrupción de los datos y simplifica el proceso de verificación de la propiedad de las tierras. Otro ejemplo más, seguros descentralizados. Este ejemplo me encantó, Eterisk. Resulta que Eterisk hace uso de los smart contracts para gestionar los seguros de vuelo retrasados. Eterisk es una compañía que se encarga de esto. La tengo abierta. Aquí está, Eterisk. Eterisk lo que hace es, la persona adquiere el seguro de vuelo retrasado, envía la información de su vuelo y un monto de Ethereum al contrato inteligente. Si este vuelo se cancela o presenta un retraso de más de X minutos, 45 minutos, unos oráculos, unas entidades externas que se comunican por ahí, envían información, avisan al contrato inteligente y le dicen que esto ha fallado. Envían el pago a la persona que adquirió el seguro. El contrato inteligente recibe la información y si se cumplen estas condiciones, realiza el pago al usuario. Así de simple. El usuario no tiene intervención con nadie. Esto ahorra un montón de dinero, de tiempos y de intermediarios. Otro ejemplo de uso es el Internet de las Cosas, que cada vez más se está empezando a utilizar y más y más y más. El Internet de las Cosas permitiría la recolección de datos, seguridad, conveniencia y transporte. Es que tienen 1000 usos. Ya sabemos cómo es el IoT, tiene 1000 usos. El ejemplo, los aviones, por ejemplo, se podría incluso comprobar mediante oráculos y mediante smart contracts podríamos saber cuándo despegan o aterrizan esos aviones. Y con una simple señal, se envía a todas las torres de vuelo, ¿verdad? Y sería una forma muy sencilla de que aparezca en pantalla el vuelo tal ha llegado. También aumentará la seguridad, en fin, tiene miles de usos. Aquí podríamos explayarnos muchísimo. Daría para otros tantos días, como decía antes Ricardo. Esto da para muchos días.
Más ejemplos de uso, el Big Data. Disculpadme, voy a cerraros ya esta web. Ya hemos visto. Esto para luego. Ahí está, a ver si carga. Un segundo. Ahí está. Big Data ese es otro ejemplo de uso. La tecnología de Big Data se enfoca en analizar grandes volúmenes de datos y permite analizar esta información y obtener conclusiones a las que difícilmente un humano podría llegar sin esta herramienta. Entonces, con esto, con Smart Contracts, se puede facilitar mucho el trabajo. El ejemplo es Chain Analysis, la cual en octubre de 2019 colaboró con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para desmantelar una de las más grandes redes de pornografía infantil en el mundo. Para lograr esto, Chain Analysis utilizó sus herramientas de Big Data para analizar la blockchain de Bitcoin, identificar direcciones que realizaban y recibían pagos relacionadas con las compañías que ofrecían vídeos de pornografía infantil y perseguir los recursos que pasaban por estas direcciones hasta llegar directamente a las personas involucradas en esta red ilegal. Este trabajo se dio trabaja en más de 300 sitios web en 38 países, se rescataron más de 20 menores que estaban siendo víctimas de este delito. O sea, como veis, tiene una autoridad impresionante, muy, muy útil. Como digo, tengo mucho más para contar, pero quiero ir resumiendo porque aún nos quedan por contar unas cosillas interesantes. Más casos de uso, inteligencia artificial, la IA, por supuesto. En la inteligencia artificial cada vez más se está aumentando, se está mejorando. Entonces, combinar inteligencia artificial y blockchain, ¡wow! Eso va a permitir que haya unos avances, unos descubrimientos absolutos, súper profundos acerca de todo lo que va a venir. Ya veréis, es sensacional. De hecho, en la siguiente clase se ve un poquito más de esto con el tema de metaversos. Seguimos, voy a pasar esto un poquitín porque es bastante y no me va a dar mucho más tiempo. Pasamos a un tema que a muchos maximalistas de Bitcoin no les gusta, pero hay que admitirlo, el lado oscuro de Bitcoin y de la blockchain. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Que, bueno, ahora vamos a hablar de ellos. Vamos a dejar en claro los puntos negativos que se presentan en la actualidad respecto a Bitcoin y a la blockchain, porque no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Inconveniente 1. Consumo de energía. ¿Cuál es el inconveniente? La seguridad de la blockchain de Bitcoin requiere de millones de computadores que estén consumiendo energía constantemente, trabajando sin parar. Porque si no, de otro modo, no se pueden agregar bloques nuevos a la cadena de bloques de Bitcoin. Y aparte de lo que hemos dicho, el 50% de la red tiene que estar operativo para que la red esté bien, que funcione. ¿Qué pasa? ¿Qué opina la comunidad? Algunas personas justifican que este consumo de energía es necesario para lograr la seguridad deseada en la blockchain, mientras que otros dicen que la energía utilizada en la minería de Bitcoin se está desperdiciando por completo. ¿Qué se puede hacer? Pues como el problema se basa en el tipo de mecanismo de consenso que utiliza la blockchain de Bitcoin, se podría cambiar este mecanismo de consenso por uno que no consuma grandes cantidades de energía. Incluso en este momento, los desarrolladores de Ethereum están trabajando en cambiar su algoritmo de consenso a prueba de participación. En fin, hay muchos trabajos por aquí de desarrolladores de distintas blockchains, muchas blockchains que están diciendo lo hemos conseguido, nosotros lo tenemos, y luego tienen por ahí cosillas que no. Hay mucho trabajo por detrás todavía aquí. Pero por ahora lo que se puede hacer en el corto plazo es utilizar las energías renovables. Es lo más útil. El Salvador, por ejemplo, está utilizando la energía volcánica para minar bitcoins. Qué ocurrencia, ¿verdad? Utilizar un volcán para minar bitcoins. Increíble. Energía geotérmica. El siguiente punto negativo es la escalabilidad. ¿Cuál es el inconveniente? La dificultad para escalar y realizar miles de transacciones por segundo, que es eso, para poder almacenar información de distintos computadores alrededor del mundo, necesitamos eso, que la blockchain sea rápida y poder hacerlo cada vez con más usuarios, con más nodos en la red. ¿Qué adelantos ha habido en este aspecto? La comunidad que trabaja con la blockchain ha buscado muchas alternativas y además de proyectos de blockchain, como he dicho, que pretenden solucionar este problema, el de la energía, otros tantos, cada uno intenta resolver un problema, pero falla en otro. Hay muchos proyectos y entre las soluciones mencionadas, las más top, las más útiles, digamos, entre comillas, han sido las de aumentar el tamaño del bloque de Bitcoin, implementar SegWit, implementar Lightning Network y implementar
mejorar algunas sidechains como son Liquid o RSK. Las sidechains son cadenas de bloques que han cogido la cadena principal y la han mejorado con características nuevas. ¿Qué tenemos hasta aquí, hasta ahora? Pues en tamaño de aumento de bloque, pues se impulsó por grandes desarrolladores. En 2017 se propuso una gran actualización del tamaño de bloque a 8 megabytes. Estábamos en 2 como máximo, ¿os acordáis? Y de aumentarlo a 8, lo cual había permitido que Bitcoin pudiera procesar más de 20.000 transacciones por bloque. Esta actualización se rechazó, pero se formó un hard fork, lo que digo, como un nodo, un árbol, una ramificación, ¿vale? de Bitcoin. Este es el Bitcoin Cash, el cual en mayo de 2008 aumentaría el tamaño de sus bloques a 32 megabytes. Con esto, cada bloque puede albergar hasta 40.000 transacciones. Es muchísimo más que Bitcoin, pero tiene unos inconvenientes. Y esos inconvenientes hacen que no sea positivo, así que no es tan viable. Para evitar el cuello de botella, que es una de las cosas que se producía con Bitcoin Cash, los desarrolladores crearon y propusieron la actualización SegWit, lo cual fue un soft fork que ayudó a aliviar problemas de maleabilidad de las transacciones y mejoró mucho la escalabilidad de Bitcoin. La maleabilidad es la posibilidad de que un tercero pueda modificar el código a su antojo. SegWit lo que hace es separar los scripts y las firmas de las transacciones en una nueva estructura, aumentando el tamaño del bloque a 1,8 megabytes, lo que permite poner más transacciones dentro de un bloque y aumentar el número de transacciones procesadas cada segundo. Reduce además los costes de comisión y aumenta la velocidad de confirmación. Además permitía la construcción de nuevos sistemas de escalabilidad y superando el problema de maleabilidad y mejorando las firmas de los bloques. Un cambio menor aquí en SegWit es que las direcciones de Bitcoin empezaban ahora, en lugar de por 0 o por tal, empezaban por BC1 o 3. SegWit es una obra maestra, es una ingeniería brutal y de hecho se utiliza hoy en día, muchos exchanges, wallets, muchos lo utilizan, pero no es suficiente para solucionar todos los problemas. Así que se puede decir que tampoco es muy viable. De aquí llegamos al Lightning Network. Nació impulsado por Joseph Poon y Tadeusz Drajda. Es un protocolo de segunda capa pensado para mejorar las calidades de Bitcoin. ¿Pero cómo funciona? Pues funciona gracias a la mejora que hizo SegWit. En Lightning Network se establecen transacciones multifirma mediante canales de pago entre dos nodos. Las dos wallets involucradas deben firmar la transacción con su clave privada. La apertura de este canal se lleva a cabo mediante cobrar la transacción, mediante el cobro de transacción a la cadena principal de Bitcoin. La seguridad, sin embargo, recae en los nodos que realizan la transacción. El problema es que las transacciones, si se hicieran todas así con Lightning Network, los mineros no recibirían comisiones, porque no están trabajando ellos, están trabajando los otros dos. Y por tanto, ¿qué pasaría? Abandonarían la red, reduciendo la seguridad de la misma. Este flujo de comisiones es inviable, así que Lightning Network tampoco se puede hacer. Personalmente, para mí, Lightning Network es como un Bizum. Sirve para poder enviar unos poquitos satoshis, que es la unidad mínima de Bitcoin, a cualquier persona. Es como para decir, te pago el café. Toma, tú me has invitado a café, toma, te lo pago. Pues con satoshis lo puedes hacer, porque es a coste cero. O sea, la comisión es cero prácticamente. Después, de hecho, os tengo que explicar ahora porque aquí precisamente entra la siguiente página, que es un par de juegos a los que estoy jugando yo ahora, de Thunder, que tengo aquí, de hecho, la conversación con uno de los técnicos, que tuve el problemilla hace un tiempo. Thunder ofrece 3 juegos. Aquí están los juegos, espérate a ver si cargan. Son 3 juegos que son para móvil y que te permiten ganar bitcoins por jugar. Thunder Bay es una especie de Candy Crush. Turbo 84 es un cochecito que tienes que manejar tú, tienes que ir moviéndolo y esquivando obstáculos. Y Bitcoin Bounce, que son plataformas que son bloques que se van cayendo, que van desapareciendo, y tú tienes que hacer que la pelota vaya rebotando. Son 3 juegos que están para Android y para iOS, y en los que por cada juego que haces consigues tickets, y con esos tickets entras en un sorteo de bitcoins. Pero es que ese sorteo es diario
Y ese sorteo funciona siempre. Te dan bitcoins, que son muy poquitos, sí, pero te dan 5, 10, 500, 2500 satoshis te pueden dar. Suena poquito, pero día a día vas jugando y es interesante. Además, el juego está súper bien. Sobre todo a mí me encanta este. Bitcoin Bounce y Turbo 84 me encantan. Thunder Bay, bueno, a quien le guste Candy Crush, ahí lo tiene. Es una opción que os la dejo aquí, THNDR. Más adelante también haré una guía en Twitter y también lo publicaré, por supuesto, en mi servidor. Procedemos. Seguimos. Un segundito, que se me va esto. Siguiente. Bueno, perdón, me he dejado antes uno más. Sí. Me he dejado de escalabilidad, otro más que hemos visto, era el protocolo de consenso, que de hecho también ya lo he mencionado antes. He comentado de que también se estaba barajando la posibilidad de cambiar el mecanismo de consenso de Bitcoin por otro, de Proof of Work a otro. Pero es que Proof of Work ya hemos visto antes el problema de no hacer Proof of Work, ¿verdad? Sin embargo, también pasa una cosa si hacemos Proof of Work. Tenemos el halving. Es lo que hemos dicho antes, también un poco el tema de los mineros. Cuando los mineros ya apenas cobren, que ya lleguemos a que ganen 0 bitcoins prácticamente, ese bitcoin tiene que valer más millones para que aunque sea un satoshi, ellos digan, vale, me sirve. Porque si no, no van a permitir que se produzcan las transacciones, van a dejar de minar. Así que, ¿de qué os serviría? Si caería la red. Eso es un problema que también se tiene mucho en cuenta y se está valorando mucho. Desarrolladores de todo el mundo están trabajando en a ver si se puede hacer de otra forma o qué. Pero si Satoshi Nakamoto lo creó así, por algún motivo es. A mí personalmente me parece muy bien. Proof of Work. Yo no veo ningún problema. Ahora sí, el tercer punto, el tercer punto negativo, digamos, de la blockchain es la interoperabilidad. ¿Cuál es el inconveniente? Existen varias plataformas blockchain que no se pueden comunicar entre sí y que tampoco se pueden comunicar con otras bases de datos ni con sistemas de información tradicionales. ¿Cómo afecta esto? Pues de cara al mercado es un gran problema. Pues para las empresas que hoy tienen todas sus soluciones tecnológicas basadas en otros sistemas, implementar esta nueva tecnología sería un poquito costoso. ¿Qué adelantos hay? Pues actualmente hay muchísimos adelantos, cada vez más de hecho. Hay un montón de proyectos que están enfocados en solucionar este problema, como son Cosmos, Polkadot o OneChain. Polkadot, por ejemplo, es un proyecto súper conocido, es muy amado en el mundo de las criptomonedas, incluso Twitter y en todas partes. Y Cosmos también, a mí esos dos son proyectos que me gustan mucho. OneChain, por ejemplo, no lo conocía, pero precisamente OneChain leí hace poco una nota en la que explicaban cómo en OpenZoo, es un marketplace NFT, que lo veremos en la siguiente clase, que este marketplace se construyó sobre esta red y habían minteado, veremos qué es este concepto en el siguiente día, habían minteado más de 200 NFTs en unas 700 transacciones por apenas $1 de comisión en gas en total. Imaginaos, NFTs que ha sido ahora el boom tan grande, en Ethereum costaban dólares, pero $50, $100, casi $1000 comprar algo, comprar un NFT de comisión, de comisión. Y sin embargo en la red de OneChain 700 transacciones por apenas $1. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a blockchain en la empresa. Antes quería preguntar, Ricardo, ¿cómo ando de tiempo? Puedo seguir, ¿no? Me queda poquito ya, ¿eh? Hola, Ricardo, ¿estás por aquí? ¿O Dale, algo, Alexis, no Refus? te preocupes. ¿Puedo darle? Dale. Perfecto. Vale. Vale, ok. Pues Perdona, venga, perdona que seguimos. estaba muteado, estaba muteado. Vale, ok, ya está. Eh, no, no, Procedo, no, procedo. por supuesto, puedes seguir perfectamente bien. Perdóname la cara Venga. azul, pero es que tengo una luz aquí que me está Venga, matando. tranquilo. Seguimos. Blockchain en la empresa. ¿Qué cosas deben tener en cuenta las empresas a la hora de implementar la blockchain en su negocio? Porque esto es algo, ostras, un tema ya, ¿eh? En primer lugar, la educación. Mientras que algunos expertos ya se están beneficiando de uso de la tecnología en blockchain, hay muchas personas y empresas que aún podrían sacar provecho de esta tecnología y no lo hacen porque no entienden su utilidad o no saben cómo funciona. Posiblemente este es el reto más difícil de tecnología en blockchain, lograr mayor adopción entre personas y empresas eh, del mundo en general. Por ello, cada vez yo por lo menos veo personalmente en Twitter y en todas partes más grupos de gente, incluso de colaboradores que se unen y forman empresas para instruir a empresas acerca de la blockchain. Es impresionante, cada vez es más.
la educación que se está promoviendo en este sector. También es cierto que hay muchos que intentan sacar tajada y promueven mucho las estafas, promueven mucho el yo te ofrezco esto y te doy tal, y luego es mentira. Hay de todo. La viña del señor, como se dice, ¿no? El siguiente, la contabilidad. Para que las empresas puedan empezar a utilizar criptoactivos es indispensable que sus expertos financieros y sus contadores entiendan cómo se debe realizar la contabilidad de este tipo de activos. Pero este aspecto está ligado a la educación. La contabilidad también es un aspecto regulatorio y por lo tanto depende también mucho del país. Es decir, según la regulación existente en la jurisdicción de la empresa, se dan unos términos u otros. En España se están regulando las criptomonedas. Hoy día, de hecho, teníamos a las 7 hoy, precisamente había un evento de blockchain que estará guardado ya en YouTube seguramente, y hablaba un fiscal, un asesor fiscal, hablaba precisamente de cómo se va a hacer todo el tema de fiscalidad en España, de criptoactivos y blockchain en España. Es un tema también que yo personalmente no tengo ni idea, no soy asesor fiscal, así que tampoco puedo hablar, pero sí que sé que es un tema que hay que estudiar mucho y que depende mucho del país. En España todavía se está, de hecho, trabajando, aún hay muchas dudas. Hay cosas ya claras, pero otras que son dudas. El siguiente punto es auditoría. Para que las empresas puedan empezar a utilizar criptoactivos con mayor tranquilidad, es necesario que sus auditores y los auditores externos a la empresa puedan entender la información que está en las diferentes blockchains. Es por tanto necesario desarrollar soluciones tecnológicas que faciliten la organización y análisis de información en las diferentes blockchains. Y estos auditores además deben estudiar, formarse y entender el funcionamiento de la tecnología y la organización de la información. El otro tema es el tema de impuestos, que está muy relacionado con el tema contabilidad, realmente. Es el tema este que comento de tema tributario. Hay países que aún no han impuesto normas y hay otros que sí. Hay países que ya han impuesto ganancias de capital y otros que no. Por ejemplo, en El Salvador es eso. En El Salvador tú puedes ahora mismo ir con Bitcoin y puedes pagar con Bitcoin o con dólares, es totalmente libre, cualquier cosa. Un café en McDonald's, lo pagas con tu Bitcoin. Mediante tu wallet, clic, clic, transferencia con Lightning Network, está hecho. Muy sencillito. Es una cosa que han metido ellos. O sea, para ellos el Bitcoin realmente es una moneda. Tiene valor. Es una moneda de valor. Aparte de esto, tenemos, disculpad, el acceso a los inversionistas institucionales. Para proteger el dinero y los intereses del público, la mayoría de los países tienen una regulación especial con respecto a los activos admisibles para invertir de las grandes instituciones. Entonces, solamente unos pocos han emitido regulaciones que aceptan. Por ejemplo, en Estados Unidos, el lanzamiento de un ETF de Bitcoin. ETF es un producto financiero que permite tener exposición a variaciones de mercado de precio de un activo sin necesidad de tener ese activo como tal. Bueno, el lanzamiento de un ETF de Bitcoin, autorizado por la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, supone menos restricciones para acceder a este tipo de activos por parte de inversionistas institucionales. O lo que es lo mismo, organizaciones que manejan grandes cantidades de dinero del público, como los bancos, tienen permiso para invertir un porcentaje de sus recursos en productos como los ETF, pero un pequeño porcentaje. Otro punto es la validez legal de la información escrita en la blockchain. Hemos hablado antes de que los contratos inteligentes no son contratos en verdad porque no están regulados, no tienen implicaciones legales. Entonces, la ejecución de estos contratos inteligentes no es definitiva. Puede haber recursos legales que invaliden las instrucciones y los resultados de la ejecución de los contratos inteligentes. Pero mientras no haya claridad en el asunto sobre la validez legal de esta información, esa información es que está escrita en la blockchain. No se puede modificar, no hay nada que pueda regularlo, así que hay marcas de tiempo, todo está puesto para que se pueda hacer de alguna forma, ¿no? Hay países como Italia que reconocen la información escrita en la blockchain como prueba de su existencia en el momento en el cual quedó registrada, pero la mayoría de gobiernos del mundo aún no se han pronunciado. Vamos ya a proceder a finalizar prácticamente, ya queda poquito, ya vamos a terminar. Vamos a resumir un poco todo lo que hemos visto, todo el temario que hemos visto hoy, día 1. El del próximo día, el de jueves, ya veréis que es un poco diferente, es más práctico. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que a lo largo de la historia
los seres humanos hemos utilizado distintas formas de dinero, ya sea como medio de intercambio, comunidad de cuenta o como depósito de valor. Ninguna de las formas de dinero utilizadas hasta el momento es perfecta y todas han presentado algunos inconvenientes. El dinero ha ido cambiando con el tiempo y la tecnología nos ha permitido utilizar mejores formas de dinero. Bitcoin y la tecnología blockchain nacen con el objetivo de cambiar el concepto del dinero. Independientemente de que el Bitcoin sea considerado o no como dinero, esta tecnología presenta una nueva alternativa para transferir valor en la era digital. La primera criptomoneda, este activo digital que funciona desde su creación en 2008, ha presentado cada vez un nivel mayor de adopción y esto se refleja en las cifras de la red. La aparición de Bitcoin y de la tecnología blockchain ha permitido el nacimiento de nuevas clases de activos con características muy distintas entre sí. Así como existen criptoactivos con particularidades similares a los títulos de valores tradicionales, también hay otros que tienen características únicas que solamente pueden existir gracias a la tecnología blockchain. A pesar de que los criptoactivos están regulados por su propio código computacional, actualmente no hay una regulación estándar aplicable a ellos en el mundo. Esta situación genera cierta incertidumbre en diferentes jurisdicciones e incentiva a que los emprendedores de la industria hagan uso del arbitraje regulatorio. Este de arbitraje es un proceso por el cual los inversores o instituciones como los bancos intentan beneficiarse de regulaciones financieras inconsistentes. Compran aquí, se van para allí, hacen no sé qué, en fin. Trapicheos, ¿no? Una de las propiedades más importantes de la tecnología blockchain y de demás tecnologías de base de datos distribuidas es que la información escrita en todos los computadores de una red es la misma. Y en cada momento solo hay una única verdad. Aunque existen varias formas de lograr consenso y llegar a una única verdad, no todas las bases de datos distribuidas son iguales, igual de seguras. Y cada uno presenta diferentes tipos de formas de atacar, ¿verdad? A pesar de los contratos no ser inteligentes, los contratos inteligentes son una herramienta muy poderosa que permite automatizar procesos, eliminar intermediarios de confianza, reducir costes, en fin, sabemos eso, que son imparables y son una nueva forma de organizarnos como sociedad. También hemos visto que existen distintos tipos de blockchain con diferentes características que se pueden utilizar para diferentes casos de uso. Y por tanto, eso, antes de generalizar que una blockchain es de tal modo, hay que ver que no todas son iguales. Aparte de ofrecer la posibilidad de realizar transferencias de valor por Internet sin necesidad de recurrir a intermediarios, la tecnología blockchain también se utiliza en múltiples casos de uso en diferentes industrias. Asimismo, varias personas y organizaciones alrededor del mundo están experimentando con esta tecnología y en un futuro seguramente vamos a encontrar muchos más usos y aplicaciones de las que conocemos hoy en día. Además del gran potencial que tiene la tecnología blockchain en sí misma, la combinación con otras abre el abanico de puertas, un paradigma. La potencia que tiene es descomunal. Ejemplo, metaverso, realidad aumentada, lo veremos el próximo día. A pesar de los grandes avances que se han presentado en la industria blockchain desde el nacimiento de Bitcoin, todavía existen varios retos que hay que solapar, hay que lidiar, ¿verdad? Para lograr una mayor adopción de esta tecnología y explotar el máximo potencial. Y por último, vamos a ver, quería ver este enlace un poquito, abrirlo. Un segundo, os lo voy a abrir aquí. 33 mitos o mentiras sobre Bitcoin. Es de Bit2Me. Bit2Me es un exchange español, por cierto, que también ofrece, de hecho, servicios OTC, servicios para grandes empresas. ¿Dónde estaba esto? Eso estaba por aquí. Estaba por aquí. OTC. Aquí. Esto era para el tema de empresas, si no me equivoco. El caso es que Bit2Me también ofrece su academia. En la academia tenéis toda la información que podéis querer, que podéis desear. Por supuesto, el curso yo lo he montado, por supuesto, pero Bit2Me te ofrece un montón de conceptos y conocimientos enormes. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Los bitcoins no resuelven ningún problema que las monedas fiduciarias o el oro no resuelvan. Esto es una mentira. El Bitcoin está relacionado sobre su utilidad y capacidad de resolver complejos problemas económicos que el dinero fiat no puede resolver. En fin, Bitcoin ofrece a sus usuarios múltiples ventajas y beneficios. Se puede transferir a cualquier persona en cualquier parte del mundo de forma rápida, segura. Eso con el fiat necesitas que tu banco lo admita. No todos los bancos lo admiten, ¿verdad? Luego, aparte, este es privado o al menos es más privado que lo que es el fiat como tal.
Entonces, bueno, eso para muchos es importante, para otros no es necesario. Me gusta este artículo, os lo dejo, simplemente buscad mitos sobre Bitcoin Bit2Me y os va a salir y os lo leéis porque es muy extenso como para ponernos ahora, es larguísimo. Bitcoin no tiene valor intrínseco. En fin, te explica cosas que se han dicho en las redes a lo largo de la historia de Bitcoin y te lo rebate con hechos veraces, incluso con juegos, Crypto Wars. En fin, muy chulo este artículo, mitos sobre Bitcoin. Y para finalizar, disculpad, a ver, ahí está. Os dejo aquí mis redes ya para finalizar. Hasta aquí está el día 1. Esto es todo lo que hemos visto hoy. Aquí tenéis mis redes, CryptoSalix, mi web. Por ahora está en proceso de desarrollo, todavía sigo trabajando en ella. Tengo mucho en mente para mejorar. Twitter, donde estoy activo todos los días prácticamente. El Discord, donde tenéis guías, tutoriales, vídeos, noticias, todo lo tenéis en Discord. Discord para mí la red social por excelencia es sensacional. Y también tenéis Telegram, para quien no le guste Discord, pero en Telegram es un solo canal. No podéis interactuar en diferentes secciones, apartados, ¿vale? Pero aquí las tenéis. Y por supuesto quería despedirme, no puedo despedirme sin agradecer a Vanguardia por permitirme realizar este evento. Muchas gracias, a Vanguardia.